Siguiendo con nuestra serie de programas de la diversidad durante este mes de junio, hablaremos hoy acerca de uno de los personajes más controversiales, pero uno de los más reconocidos de la comunidad LGBTQ artísticamente, el único de hecho reconocido por este género en la materia nacional e internacional. Hablamos de Francisco García Escalante, Francis. Para ello vamos a platicar con el cronista de la ciudad, Aarón Pérez Durán, quien anteriormente ha dado una conferencia denominada Francis, la fantasía hecha mujer. Escuchémoslo. Creo que el principal personaje o el más reconocido en materia LGBT en Campeche, corríjame si me equivoco, pero sobre todo aquí hay una pregunta que queda en el aire. ¿Es el único personaje LGBT en Campeche que ha sido reconocido a nivel nacional? Curiosamente no reconocido en nuestro estado. Es correcto, mira, Francis, hay que dejar muy en claro, y platicamos hace poco, ¿no? Francis es un travesti, fue una persona, hablamos de una mujer. Francis fue el primer travesti campechano que sale aquí él nació en 1958, a los 15 años se va a la Ciudad de México, etcétera, y conoce a Mitzi, tiene toda una historia donde él va y luego se ingresa a un grupo llamado Las Femmes, que era un grupo de travestis donde él era el artista, y sabemos que en 1977 Francis ganó el concurso de Miss Chica Gay y representando al Distrito Federal en aquella época. Entonces Francis siempre fue y decía, una de las frases de Francis era que él no era, o ella no era profeta en su tierra. Entonces sí, efectivamente Francis fue una mujer que no fue reconocida en su tierra. Desgraciadamente para los años 80, cuando venía a dar su show acá, ahorita que estoy haciendo la investigación de este libro, encontré mucha prensa local. En esa época era Tribuna, era Crónica, eran muchos periódicos que estaban en la época, donde la misma sociedad se expresaba como algo homofóbico. Decían, no pueden, sí, una censura total, donde no permitía, en su momento el presidente municipal no permitía los shows de Francis. ¿Por qué? Hasta la iglesia católica, porque decían ellos que insinuaban al homosexualismo, al libertinaje y todas estas cosas, cuando Francis solamente venía a presentar un show y un espectáculo tipo Las Vegas. Entonces Francis efectivamente es un personaje que no ha sido homenajeado en Campeche, en la ciudad de San Francisco de Campeche. Quizás con esas conferencias que estamos dando y con este libro que estamos haciendo a través del Ayuntamiento de Campeche, es un homenaje, además de que estamos ahorita en propuestas para ver si le damos el premio San Francisco, un concurso un premio bastante interesante, donde se le pueda póstumo a Francis. Entonces se le reconoció, fíjate, en Champotón, tuvo reconocimientos en la Ciudad de México, tengo reconocimiento de él en California, en Miami, pero jamás en su tierra. Entonces esto le dolía muchísimo a Francis cuando venía, porque al final de cuentas decía ella, yo me reconozco que soy campechano, y siempre con mucho orgullo decía que era campechana, pero cuando venía a su propia tierra le cerraban las puertas. Entonces Francis, el mayor travesti que ha tenido Campeche, ha sido el mayor travesti que ha tenido México y el mayor travesti que ha pisado las fronteras de este país. Entonces un personaje muy reconocido, un personaje que no se debe olvidar, un personaje que no se tiene una tumba para llorar, sino que simplemente sus restos fueron esparcidas, es la palabra correcta, fueron esparcidas en la bahía de Campeche. Y creo que a muchos de lo que va a ser el barrio de San Francisco se recuerda a San Francis, todavía pueden recordar a aquel niño que corría en shortcito, que iba corriendo y brincando y saltando, pero que era muy populacho, sobre todo aquel que organizaba la fiesta. Francis era el que llegaba a ver qué vas a poner, los globos, la pintura, que esto maquillaba, ponía la falda y todo eso. Entonces llamó muchísimo la atención de la gente en su momento, y que del barrio de San Francisco para el mundo ha sido la máxima exponente del travestismo llamado Francisco García Escalante. Esto se está replicando, es decir, hay más personajes LGBT aquí en Campeche actualmente que no son reconocidos. Se podría mencionar junto con Francis, no sé, en cuestiones de literatura, artístico, del ámbito artístico y cultural, hay más personajes LGBT que nosotros. Mira, yo siento que sí hay más personajes, ahorita yo me encuentro enfrascado totalmente en Francis, pero sí te puedo decir que ¿qué es lo que yo he encontrado? Mira, lo que yo he encontrado a raíz del trabajo de investigación de Francis es que, a diferencia de Francis, que él sí se fue y que ciertamente sufrió todo este proceso para llegar a ser lo que fue y que llegó a las grandes esferas, Francis en la Ciudad de México, muchos de los que siguieron los pasos de Francis o los que trabajaron con Francis se quedaron aquí en Campeche. Entonces vemos un trabajo que es ese trabajo
como para un libro, para una tesis doctoral prácticamente, de qué ha pasado entonces con aquellos travestis que ya son de 60 años, porque prácticamente tendría Francis ahorita más de 60 años. Entonces muchos de ellos que dieron su vida en el escenario, que tenían 22 años en los años 75, de que se subían, se ponían el show y que iban a bailar, no sé, se me ocurre La Cascada, de un bar que estaba allá en Mérida, o aquí otro bar que estuviera en Campeche, o los que iban al Atlantis en los años 80 quizás a hacer algún show travesti. Entonces muchos de ellos fueron abandonados, quedaron abandonados en el olvido, muchos de ellos decayeron en el ámbito de que, ¿y qué pasó con esto del travestismo? Quizás el travestismo desaparece a raíz de que vienen otras épocas, otras nuevas formas de show. Entonces muchos de ellos, lo que sí he observado, que muchos de ellos han quedado en el olvido. Por ejemplo, algunos ya trabajan hasta de seguridad, otros cuidan a señores ya viejitos, o se han hecho pareja de ya ancianos para poder tener una manutención o poder comer, pero sobre todo muchos de ellos ni siquiera tienen seguro social, ¿sabes? Entonces eso les ha afectado muchísimo, porque cuando platicas con ellos dicen, es que mira, yo conocí a Francis, estuve en su show, yo me vestí, y al final de cuentas dicen, me siento mal porque realmente yo ya no soy nadie. Entonces ahí se puede hacer un trabajo de investigación, se puede hacer un reconocimiento a todos ellos, y creo que a una de las personas que estamos reconociendo que hoy en día, y yo reconozco muchísimo su trabajo, ha sido a Leonel Álvarez del Río. Leonel Álvarez del Río trabajó como Leonel, trabajó con Francis, lo vi en un show en Siempre en Domingo con Francis cerca de los años 79, 80 ahí en la Ciudad de México, en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, y yo vi a Leonel haciendo el show de Yuri. O sea, tenía 22 años Leonel, estaba espectacular. Entonces ahorita es una persona que ya tiene un trabajo, es una persona que sigue trabajando, es una persona que me dice, que ya estoy grande, no importa, le digo, acabas de cumplir 60 años, no importa, le digo, lo más importante es el rescate, el reconocimiento a todos ellos y no dejarlos en el olvido, en el cual muchos se encuentran todavía. Hay un grupo de personas que fueron contemporáneos de Francis, que en alguna ocasión he platicado con ellos, en Luis Mario García, ¿cómo no? Amador Martínez, por supuesto. También el entrenado La Zapa, sí. Que decía, todos ellos tuvieron ese contacto, porque del grupo eran de la misma generación y hablan de Francis acerca de las oportunidades que tuvo y cómo lo recibían cuando llegaba acá, que armaban los eventos, la fiesta, sí. Todo esto era algo diferente, porque además se hacía en la clandestinidad. Así es, como en la época no se podía. Había racias para buscar a estas personas y que incluso hasta el dueño de la casa pasaba por cuestiones legales, por realizar ese tipo de eventos, ¿no? Y que incluso ellos invertían dinero para que la gente pueda ver los shows que realizaban. Es verdad. Entonces es parte importante de la historia de nuestra ciudad. Sí, yo creo que, fíjate, tomando el tema de, está Mario García, Mario Sánchez, que va a ser actualmente el Rey Gay, también este muchacho el modisto, Amador Martínez. Entonces son personajes que han tenido su propia historia en el ámbito desde su trinchera cada uno de ellos. Mira, yo platicando con Mario García, que es parte fundamental del libro que estoy haciendo de Francis, su mejor amigo, su amigo íntimo, y una persona que me ha contado infinidades de cosas de Francis que muy poca gente me contó, porque prácticamente vi en el penthouse con él. Entonces detalles como esos Mario García me los ha contado. Mira, yo creo que sí, Mario García me decía que cuando Francis venía aquí, efectivamente ellos se reunían, y Francis venía, le hacía su novena, su San Judas Tadeo, pero después en la noche era como que la reunión de todos ellos, y efectivamente habían de que encerrarse en una casa, ¿sí? Porque era mal visto que un grupo homosexual se estuvieran reuniendo, y esto era como que la moralidad para los niños, ¿no? Entonces, pero Francis era una persona muy abierta y decía, a mí que me importa, vamos a platicar. Y cuando Francis venía aquí, se venía a enterar de todo el chisme que habían hecho estas, que habían hecho las otras, oye, tú ya te casaste, que andas con este hombre, que etcétera, etcétera. Y era como que el chisme de estar y salirse de ese mundo, del ambiente donde Francis estaba, que iba a California, a Nueva York, venir a su tierra, ¿no? Entonces, sentarse con sus amigos de infancia, con sus amigos compañeros de secundaria, que donde estudiaron en Aprevo, porque ella estudió Francis, entonces era como que cargar energías para Francis. Entonces era el chisme de lo que había pasado durante 6-7 meses que no había aparecido él, y el chisme de, a ver, oye, que este ya se volvió jotito y que el otro. Entonces era como que el ambiente, ¿no? Entonces
era así como estaban todos ellos y se reunían. Yo tengo fotografía donde se reunían en diciembre y estaban todos sentados, entre ellos también estaba Carlos Flores y todos ellos metidos. Carlos Flores, su maestro, por supuesto, que fue Francis. Entonces me decía Carlos Flores, cuando Francis venía era como ponerle al día de todas las cosas que nosotros estábamos haciendo aquí, que se abordé, que se hizo esto, que se casó, que no sé qué, que por allá. Entonces era una parte fundamental y efectivamente aquí lo hacían, pero hasta después de la novena de San Judas Tadeo, ya doña Zula decía, ahora sí muchachos, se pueden ir a encerrarse, a platicar sus chismes, pero sí, había una doble moralidad, había una moralidad en la cual decían, ay, ¿cómo vas a permitir que los homosexuales estén reuniendo? Pero por la otra iban y le encargaban los diseños a Francia para las mujeres, para su esposa de los empresarios o políticos. Entonces había esa moralidad doble, pero que al final de Francis le entraba por una oreja y le salía por la otra, decía. Al final de cuentas decía ella, a mí no me interesa lo que la gente diga, yo soy así y así voy a morir. Y así efectivamente murió. Y creo que Mario García es otra persona muy importante en la historia. Hay que recorrer muchísimo ese bar de Cebras, que fue el primer bar gay que ha tenido Campeche, y en Ciudad del Carmen también tuvo su bar gay, y quien del ámbito LGBT no fue al bar, ¿no? Entonces era una parte del ambiente. Recordemos cuando estaba el famoso Super 10 en ese pedazo de plaza. Entonces uno llegaba allá en la tarde, podía observar a la gente cómo podía ingresar al bar gay que era, y creo que nadie tenía que decir todo eso, ¿no? Entonces ellos decían, llegamos a un bar donde nadie nos cuestionaba, nadie nos señalaba, o nadie se podía espantar si nos dábamos un beso entre hombres y mujeres. Entonces ahí empieza el respeto de la comunidad, empieza respetándolos a ellos, con el aspecto de que ellos tienen su vida, nosotros tenemos, los heterosexuales tenemos la propia vida, y creo que así somos felices ambos grupos. Entonces respetamos de ambos lados, y es el respeto que buscamos en el libro.